domingo pasado estuvimos viendo este acontecimiento del milagro que el Señor multiplicó los panes y los peces y que fue algo realmente maravilloso. Ahora, yo quiero que usted se meta en contexto. Yo quiero que nos podamos meter en Juan capítulo 6 y vamos a ir del versículo 16 al versículo 21. Sobre Jesús anda sobre el mar, y yo titulé este mensaje de esta forma. Ahí tienen el título que le pusimos al mensaje, y es La tormenta perfecta. Ahora, ¿por qué la tormenta perfecta? Y tiene mucho el porqué. Había una frase que decía R.C. Sproul, y él decía: a lo malo, malo, a lo malo, bueno. Y es una frase que uno cuando lo escucha así no entiende bien qué quiere decir, y en realidad tiene que ver con que en el mundo constantemente nos pasan cosas malas, ¿no? Todo el tiempo. Desilusiones, fracasos, derrotas, pérdidas, dolor, enfermedad, muerte. Todo el tiempo pasan cosas malas. Pero la palabra de Dios dice en Romanos 8:28 que la diferencia es que Dios está en control de todas las cosas, de todos los acontecimientos humanos, desde el día en que el sol por primera vez brilló hasta el último día que el sol deje de brillar. Siempre Dios tiene control de todo lo que pasa en el universo. Pero la diferencia es que Dios utiliza eso porque dice: a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan para bien. De lo malo sale algo bueno. Esa es la diferencia. Ahora, uno puede estar en una tormenta perfecta. Y esa tormenta puede destruirte, puede acabarte, puede derrotarte. Pero ¿qué hay de una tormenta cuando el Señor mete a sus hijos en medio de esa tormenta? ¿Qué es lo que pasa? Y ya pudimos ver que el Señor se quiso apartar con sus discípulos después de que ellos fueron a hacer una misión. Vuelven, acuérdense, en este contexto que estamos, Juan el Bautista había sido decapitado. El Señor se aparta con sus discípulos, la multitud lo sigue, el Señor tiene compasión de las multitudes, atiende a la gente, ora por los enfermos, y al llegar la tarde, la gente no tenía que comer, habían estado todo el día ahí. Los discípulos le dijeron: despide a la multitud. El Señor dijo: no, denle ustedes, y empezó a entrar en un terreno con los discípulos. En un terreno de salir del jardín y entrar al primario, a empezar a conocer quién es Dios. Por eso cuando Juan escribió el Evangelio, él dice que este Evangelio fue escrito para que sepas que Cristo es el Señor. Ahora, en ese momento, cuando se convierte el milagro y empieza a multiplicarse el pan y el vino, el pan y los peces, no el vino, ya le agregamos vino también, por las dudas. Y cuando el Señor empieza a multiplicar el pan y los peces y se gesta en ese ambiente un fervor y una situación que quisieron agarrar al Señor, tenían la idea de hacerlo rey, dice la palabra. Ahora, ¿por qué eso? Esta multitud que estaba ahí, ellos no estaban buscando un salvador espiritual, ellos estaban buscando un salvador terrenal. Alguien que les asegurara la comida, la salud y los libertara de Roma. Pero el Señor
no quiso dejar a los discípulos en ese ambiente. Muy probablemente el Señor quiso sacar a los discípulos y llevarlo a otro terreno para que la escuela continuara. Y el Señor le dijo a los discípulos que se subieran a la balsa, a la barca, y se fueran hacia la otra ribera. Ahora, en ese momento el Señor se queda con la multitud, despide a la multitud y Él se va aparte a orar. Ahora, este pasaje nosotros lo encontramos en Mateo y lo encontramos en Marcos. Tal vez más conocido nosotros lo tenemos por esa imagen que estábamos viendo recién de Pedro hundiéndose. Ese es el relato de Mateo. Ahora, nosotros podemos ver que esta secuencia, dos evangelios también lo relatan, y relatan tal vez diferentes acontecimientos, diferentes cosas que vieron de eso que estaba ocurriendo. Ahora, lo que podemos ver con claridad es que Jesús estaba rodeado de 20,000 personas, probablemente, que fue la cantidad de gente que se alimentó, y también estaba rodeado de sus discípulos. Ahora la pregunta, ¿todos comieron de el milagro de la multiplicación? Pero la pregunta es, ¿cuántos de esos que comieron verdaderamente eran verdaderos creyentes en el Señor? ¿Cuántos de los que estaban ahí verdaderamente creían en el Señor? Según estimaciones, algunos creen que muy pocos, o hasta incluso algunos creen que ninguno. Entonces el Señor decidió apartar a sus discípulos y les encomendó que se marcharan y se fueran a Capernaum. O ese era el destino donde ellos iban a ir, y alejar el corazón de ellos de este lugar. Ahora, a partir de estos domingos que vendrán, entraremos en una etapa que yo titulé verdaderos creyentes y falsos creyentes. Y vamos a ver diferentes matices y vamos a ver las características del verdadero y las características del falso. El Señor dijo, por los frutos los conoceréis. Y después entraremos a una etapa del yo soy de Jesús, que es fascinante en el Evangelio según San Juan. Ahora, yo recordaba, mientras estaba escribiendo esto, recordaba una historia que se cuenta de cuando vinieron los colonos a América y se encontraron con los habitantes. Y estos habitantes solían tener oro y los colonos les cambiaban. Hay una leyenda que cuenta de que le cambiaban espejitos por el oro, le quitaban. Y en realidad no es tan así, pero sí que le cambiaban baratijas por el oro que ellos tenían. Tijeras le traían algunos que otros utensilios. Como ellos no conocían eso, le entregaban el oro que tenían a cambio de porquerías. Y ellos pensaban que eran de valor, pero en realidad estaban siendo ¿qué? Estafados. Era una estafa. No era lo que ellos decían o lo que ellos vendían, eran simplemente baratijas, cosas sin valor, mientras ellos tomaban lo valioso. Muchas veces nosotros podemos estar rodeados de un montón de personas, pero no todo el que dice que es cristiano es un verdadero creyente. El Señor dijo que la cizaña crecerá en medio del trigo, que las vírgenes insensatas estarán con las sensatas, que los creyentes verdaderos estarán con los falsos creyentes. Ahora,
Estos falsos creyentes, tarde o temprano, terminarán en la apostasía. Terminarán abandonando la comunidad de los creyentes, manifestando lo que hay en su corazón, que es ¿qué? Incredulidad. Estos son aquellos que luego de recibir el conocimiento, lo rechazan y siguen detrás de su pecado. Son las semillas que habla el Señor, que fueron ahogadas por los afanes de la vida. Son esas semillas que mueren porque anhelan vivir para su pecado. Y dice la palabra de Dios en Juan capítulo 6, versículo 16, y dice: al anochecer, esto significa que había bajado el sol, descendieron sus discípulos al mar. Esto termina la alimentación de los 20. El Señor les pide, les ordena que se vayan. Y esto es lo que cuenta Juan. Dice que al anochecer descendieron sus discípulos al mar y entraron en una barca. E iban cruzando el mar hacia Capernaum o Cafarnaúm, como llaman algunos. Y estaba ya oscuro y Jesús no había venido a ellos. Y se levantaba el mar con un gran viento que soplaba. Y cuando habían remado como 25 o 30 estadios, estos aproximadamente unos 4 o 5 kilómetros, vieron a Jesús que andaba sobre el mar y se acercaba a la barca y tuvieron miedo. Mas él les dijo: yo soy, no temáis. Y ellos entonces con gusto le recibieron en la barca, la cual llegó enseguida a la tierra donde iban. Ahora, tal vez Marcos nos relata un poco más, o Mateo, algunos otros puntos que tal vez Juan, recuerden que Juan está mostrando ciertos milagros, ciertas señales que el Señor hizo. Este es el quinto milagro que Juan relata sobre Jesús. Ahora, pero para entrar un poco en el contexto, fíjense que en ese momento los discípulos estaban viendo algo extraordinario, un milagro maravilloso de la multiplicación de los panes y los peces. Y en esa euforia que estaba la gente, en esa efervescencia que se estaba gestando, el Señor dice la palabra que los manda a que se fueran. Y cuando ellos emprenden este viaje, ya a la noche les agarra una tormenta en medio del mar. Ahora, aquí esto que estamos viendo es el mar de Galilea. Ahora, el mar de Galilea en cierta forma no es un mar, porque es de agua dulce y en realidad se le dice mar, pero en realidad es el lago. Es un lago. Es un lago que tiene aproximadamente 12 kilómetros de ancho por 22 de largo. Quizás nosotros tenemos la idea del mar, de entrar al mar y cruzar el océano. No. Esto es como un lago que ellos estaban cruzando, iban de un lado al otro, y cuando ellos estaban cruzando se desata esta tempestad, se desata esta tormenta. Ahora, si nosotros vemos lo que dice Marcos, capítulo 6, versículo 45, Marcos capítulo 6, versículo 45, y enseguida hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a Bethsaida. Ahora, él hizo, esa palabra hizo, en el original significa ordenó, mandó. Él los mandó a ir a Bethsaida. Ahora, si nosotros vemos en Marcos, dice que ellos iban a Capernaum. Ahora, ¿por qué iban a Bethsaida? Ahora, de donde ellos estaban, está el mar de Galilea,
Betsaida queda ahí cerca. Muy probablemente dicen los eruditos que ellos iban a ir hasta Betsaida y Jesús iba a ir hasta ahí a encontrarse con ellos. Y después de ahí emprender y cruzar el lago de punta a punta e ir a Capernaum, que es del otro lado. Se cree que como Jesús no llegó, ellos emprenden el viaje a Capernaum. Por eso Juan dice que lo estaban esperando a Jesús. Si leemos en Juan capítulo 6, dice: y estaba ya oscura y Jesús no había venido a ellos. Ahora, como no había llegado, se cree que ellos emprendieron el gran viaje. Ellos se subieron a la barca y cruzaron. Y ahí es donde les agarra esta tormenta. Ahora, muy probablemente ellos, al llegar la noche, al ver las condiciones, emprendieron el viaje pensando tal vez que Jesús se hubiese ido en otra barca. Ellos fueron obedientes, tal vez desanimados porque estaban viendo lo que estaba pasando de la alimentación de los 20,000, lo que estaba ocurriendo, y ellos se tuvieron que ir. Pero Jesús tenía otros planes. Jesús tenía algo especial en medio de esta situación. Ahora, de los 12 discípulos, recuerden que ahí estaba Judas, De los 12 discípulos, 7 muy probablemente eran pescadores. Pescadores que estaban acostumbrados a estar en ese lugar. Pescadores que estaban acostumbrados a meterse en el agua y a enfrentar estas tormentas, porque estas tormentas son muy conocidas en ese lugar. Porque de acuerdo a cómo sopla el viento, ese lago está muy por debajo del nivel del mar. Entonces es muy común que se desatan ese tipo de tormentas. Ahora, estos hombres conocían el agua, conocían lo que estaba ahí, pero de repente las cosas empezaron a cambiar. El viento se empezó a desatar, la tormenta se empezó a desatar, las cosas se empezaron a complicar. Se cree que cuando ellos iniciaron el viaje eran aproximadamente las 9, 10, 11 de la noche, y que cuando ellos hablan de la cuarta vigilia, si vamos a Mateo, lo invito a Mateo, que vaya a Mateo capítulo 14, versículo 22. Y ahí dice en el versículo 24: y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento le era contrario. Más a la cuarta vigilia de la noche. ¿Qué es la cuarta vigilia? La cuarta vigilia es entre las 3 y las 6 de la mañana. Así que imagínense que ellos habían emprendido este viaje a las 11 de la noche y eran las 3, 4, 5 de la mañana muy probablemente, y habían remado solamente unos 4 kilómetros, 5 kilómetros. Es muy poco. Ese tramo se cruza en 1 hora de remo. Ellos hacían 5 horas, 6 horas que estaban remando y no se movían del lugar. Estaban estancados en ese lugar mientras la tormenta. Yo no sé si usted alguna vez se sintió de esa forma. Como que sentís que estás remando y no avanzás, y el viento parece que en vez de no te empuja para atrás. Y es como que te sentís estancado, como que no avanzás a ningún lugar. Y ellos estaban ahí en esa situación desesperante, en esta situación alarmante. ¿Por qué? Porque corrían el riesgo de que la embarcación se hundiera y que ellos se murieran.
Según John MacArthur, él decía, muy probablemente los discípulos en ese momento anhelaban a Jesús. O se preguntaban, yo pensaba, o se preguntaban el por qué. ¿Cómo puede ser? Hace 5 horas atrás estábamos viendo el maná del cielo, la multiplicación, estábamos viendo la gloria de Dios, y hoy 5 horas después estamos a punto de perder la vida. Estamos metidos en medio de un caos, en medio de una tormenta que nos puede destruir. ¿Cómo Jesús permitió esto? Porque hay mucha gente que todo el tiempo se pregunta, ¿cómo puede ser? Si soy un hijo de Dios, ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué me pasa esto? ¿Por qué me puede pasar esto a mí? Si soy un hijo de Dios. Si soy un hijo de Dios, hace unas horas estaba comiendo de la multiplicación de los panes y los peces y estábamos viendo la gloria de Dios mientras los enfermos eran sanados, mientras los ciegos recibían vista, los paralíticos caminaban, y de repente, ahora en este momento, Dios está permitiendo esto en mi vida. ¿Por qué será? ¿Por qué será que Dios permite esto en mi vida? Ahora, yo creo que esos navegantes, mi hermano, estaban asustados, estaban confundidos, estaban aturdidos, estaban cansados, con sueño. Sus vidas corrían peligro. Pero ¿sabe qué, mi hermano? Hay algo que los asustó más que la misma tormenta. Hay algo que asusta más que la tormenta. Esto se me está ocurriendo recién. Hay algo que asusta más que la tormenta. Y es Jesús. Cuando no conocemos a Jesús, cuando no entendemos a Jesús, cuando no sabemos lo que está haciendo. ¿Por qué? Porque de repente ellos iban a experimentar, mi hermano, si esta gente, esta multitud, los 20,000, experimentaron ver el cielo abierto, la mano de Dios alimentándolos, sanándolos, pero estos discípulos iban a experimentar algo mucho mejor, algo mucho más grande. Pocas horas después, ellos se iban a encontrar con un fantasma. Wow. ¿Se imagina usted encontrarse con un fantasma? A todos los que tienen miedo a los fantasmas de niños, ¿tenían miedos a los fantasmas? ¿Qué habrán pensado, no? Dice Mateo capítulo 14, mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar, y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron. Ahora, ¿a quién vieron andar sobre el mar? Porque dice que se turbaron. Yo creo que no podían identificar o no podían darse cuenta de lo que estaba pasando. Y se turbaron diciendo, ¡un fantasma! Y dieron voces de miedo. ¿Se imagina? 12 hombres fortachones, valientes hombres, machos. ¿Se imagina a Pedro, a Marcos, ahí? A Juan, todos abrazados así. ¡Ah! Ahora, uno dice, no, para. ¿Puede ser así? La NBI, la Biblia NBI, dice en Marcos 6:49, dice la Reina Valera, dice, y pensaron que era un fantasma y gritaron porque se habían turbado. Pero dice la NBI, dice, y se pusieron a gritar llenos de miedo.
se pusieron a los gritos, ¿eh? No hay que gritar una vez, ¡ah! No, a gritar, llenos de miedo. Y la palabra es enfática. Realmente yo creo que hasta había olor en la barca. Porque nadie se llegó a imaginar ver a una persona, a una imagen, a una silueta venir caminando en medio de la tormenta hacia ellos. Poneme la imagen. Yo creo que nadie. ¿Qué habrán pensado en ese momento? Yo creo que la mente se les nubló. Por eso me gusta lo que dice la NBI, que dice, y enseguida les habló también enfáticamente, cálmense, les dijo. Soy yo, no tengan miedo. Señoritas, despierten. Ahora, hermano, ellos en ese momento estaban experimentando, estaban viendo al Dios encarnado en persona. Estaban viendo al Dios teniendo control y dominio de todo lo creado. Estaban viendo a Dios estar por encima de todas las leyes naturales. ¿Se imagina eso? Usted va a intentarlo 33,000 millones de años luz, caminar sobre las aguas y nunca, jamás de los jamases lo va a poder lograr. Nunca. Porque hay una ley que te dice que no se puede. Un objeto más pesado que el agua se hunde. Ahora, Jesús estaba caminando sobre las aguas. Dice, creo que Marcos, que hasta ellos pensaron que los iba a pasar. Esto significa la velocidad con la que caminaba, la liviandad con la que caminaba. En medio de la tormenta, en medio de olas de 2 metros, Jesús caminando como si nada, ni un pelo moviéndose. Mientras ellos remaban para no hundirse, Jesús caminaba por encima de todas las leyes, por encima de toda tormenta, por encima de todo problema, de toda dificultad, mostrando. Ahora, ¿qué les quería enseñar Jesús? ¿Qué quería Jesús que ellos aprendieran? ¿Qué quiere Jesús que hoy nosotros, sus discípulos, aprendamos? ¿Qué tenemos que aprender de todo esto? Ahora, el mismo Señor no cambia, es el mismo que estuvo en la barca, es el mismo que está aquí, hoy está aquí. Es el mismo. Exactamente el mismo. ¿Cuántas veces sientes que algo amenaza tu vida? ¿Cuántas veces sientes que ese mosquito que te picó podía haber sido dengue? ¿Cuántas veces pensaste que esa tosecita que estás teniendo puede ser COVID y llevarte al cajón? ¿Cuántas veces pensaste que tal vez esto sea mi fin? Tal vez, yo muchas veces con mi señora, con Dai, bromeamos, y yo muchas veces cuando me siento mal digo, Dai, llegó mi hora, le digo yo. Ella me dice lo mismo, siempre decís lo mismo, nunca te llega la hora. Sos muy exagerado. Y yo le digo a mis hijos cuando están ahí, le digo, vengan, abracen a papá, ya es las últimas horas de papá. Hermano,
Siempre que nos pasa algo, sentimos que tal vez nos hundimos, tal vez nos estamos hundiendo, tal vez esto nos va a destruir. Pero Jesús quería enseñarle algo a ellos. Jesús quiere enseñarnos algo a nosotros hoy. Y la pregunta es, ¿conoces a Jesús? ¿Cómo hago para conocer a Jesús? ¿Cómo hago? ¿Cómo ocurre esto? ¿Cómo sucede? ¿Con una tormenta? ¿En medio de una barca? ¿Creyendo que estás solo? ¿Y que has orado y no has visto un cambio? ¿No has visto que nada haya cambiado? Pero tal vez Dios no quiere que cambie. Tal vez Dios quiere que aprendas. Tal vez Dios quiere decirte, yo estoy contigo en la tormenta. No, Señor, yo prefiero que la tormenta desaparezca. Y el Señor dice, no. Las tormentas son necesarias. Jesús les habló. Él le dijo, yo soy. Ahora, hermano, ¿usted cree que Jesús los dejó solo? ¿Tú crees que cuando Jesús los mandó no sabía lo que iba a pasar? ¿Tú crees que Jesús se había olvidado de ellos y dijo, uy, los perdí y los voy a buscar? ¿Tú crees que cuando ellos se subieron a la barca, Jesús no estaba con ellos, aunque Jesús estaba atendiendo a la gente? Jesús es Señor de todo. ¿Usted no cree que cuando le dijo a ese oficial, ve, tu hijo está sano, Jesús no estaba ahí sanando al hijo? Jesús no es omnisciente, omnipresente. Ahora, ellos debían entender algo. Debían entender quién era Jesús. Y este problema iba a manifestar verdaderamente quién es creyente o no. ¿Qué hizo la gente cuando vio el milagro y la multiplicación de los panes y los peces? Dijeron, listo, nos salvamos. Vamos a hacer de esto un negocio. Vamos a agarrar a Jesús y vamos a exprimirle y sacarle todo el jugo que podamos para tener la mayor bendición y beneficio que podamos tener. Eso hacen los falsos cristianos. Cuando muchas veces vienen a la iglesia y sus problemas se resuelven, sus tormentas se calman, la gracia común de Dios los alcanza, porque esta gente comió de la multiplicación. Pero verdaderamente no eran creyentes, no eran personas que creían en el Señor, sino que después de ver eso o atravesar por eso, ellos querían sacar rédito, querían sacar un beneficio. Por eso el Señor dijo, por los frutos los conoceréis. Ahora tal vez uno puede pensar y decir, tal vez, ¿quién se puede salvar de esta tormenta? Tal vez esta tormenta te hunda. Tal vez esta tormenta me lleve al fondo y no me deje salir más. Yo te aconsejo algo, que cuando llegues al cielo le preguntes a Pedro. Pregúntale a Pedro y dile, Pedro, ¿existía alguna posibilidad de que esa tormenta me hundiera? ¿Existía alguna posibilidad
de que esa tormenta me tragara y me venciera? Pregúntaselo a él. Porque Pedro, entre la ansiedad de ver que era el Señor, y ya sabemos cómo es Pedro. A Pedro se lo conoce como el más ansioso de todos los discípulos. En ese momento dice la palabra de Dios, cuando Jesús le dijo: no teman, ten ánimos, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y le dijo: Señor, si eres tú. ¿Cómo, Pedro? ¿No soy yo? No, si eres tú. Tal vez esto es una ilusión óptica. Tal vez estamos viendo un espejismo. Tal vez estamos viendo un holograma, una fantasía de nuestra mente. Tal vez el cansancio, tal vez nos sentimos que estamos muertos, tal vez morimos ya. Si eres tú, como dices que eres, quiero experimentarlo yo mismo. Quiero bajar de la barca e ir y caminar sobre las aguas como tú lo hiciste. Porque tal vez el Señor tiene control y tiene poder de cosas para Él mismo. Porque es el Señor. Y tal vez el Señor lo puede hacer porque es Él, ¿o no? Pero muy diferente que el Señor la haga conmigo. Son dos cosas muy diferentes. Una cosa es el Señor y otra cosa soy yo. Y tal vez el Señor conmigo no lo haga. Entonces Pedro le dijo: si tú eres, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Fue claro, Pedro, sobre las aguas. Yo no quiero saltar de la barca aquí a tus brazos. Yo quiero caminar. Yo quiero pisar y pisar firme e ir hacia ti. ¿Y qué le dijo el Señor? Vamos, Pedro, vente. Hermano, ellos estaban en una embarcación grande, 12 personas, se calcula que entraban 20 más o menos. La situación que estaban viviendo era en medio de una tormenta. La tormenta seguía mientras Jesús caminaba como la nada sobre la tormenta, iba de un lado para el otro, tranquilo, hablaba con ellos, ellos lo escuchaban y le dijo: ven, Pedro. Y descendió Pedro de la barca y andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Amén. Qué bueno, ¿no? Caminar sobre las aguas. Lo sobrenatural, el milagro, algo sorprendente. Dios por encima de todas las leyes naturales. El Señor mostrando que Él tiene control del universo, que las leyes le obedecen. Pero dice el versículo 30: pero al ver el fuerte viento, acá está nuestro problema. ¿Tuvo qué? Tuvo miedo. Hermano, la Biblia repite tantas veces la palabra, hasta yo no la he investigado profundamente, pero muchos dicen que hasta 365 veces está la palabra no tengas miedo. O no temas, que es lo mismo. No sé si dice tanta cantidad o casi la misma, pero es una palabra que se repite fuertemente en la Biblia. No tengas miedo. Ahora, usted sabe que el primer sentimiento, por eso usted no tiene que hacerle caso a los sentimientos. Yo voy a hacer lo que me dicta el corazón. No haga eso, por favor. Lo que mis sentimientos me dicen que hagas, vos tenés que hacer. Nunca haga eso. Usted haga lo que dice la Biblia, no sus sentimientos. Porque sus sentimientos están confundidos, están caídos. Por eso, el primer sentimiento que sintió el ser humano cuando pecó en el huerto del Edén, cuando ellos pecaron, lo primero que sintieron no fue felicidad, no fue ira, no fue duda. El Señor les habla
Y le dice, ¿por qué se escondieron? Porque tuvimos miedo. ¿Qué tuvieron? Miedo. ¿Qué estaba teniendo Pedro aquí? Miedo. ¿Qué es lo que tienes tú? Miedo. El miedo, hermano. Ahora, ¿sabes lo que es miedo? El miedo es un sentimiento tremendo. Porque así como el miedo te puede ayudar a prevenir un montón de cosas, a resguardar tu vida, también el miedo te puede controlar, te puede frenar, te puede detener, te puede hundir, te puede quitar un montón de cosas. Ahora, yo muchas veces lo vivía con mis hijos cuando eran chicos, porque ahora ya no son grandes, ahora ya son hombres. Pero cuando eran chicos, muy chicos, hace muchos años, muchos años, y se desatan esas tormentas. ¿Vieron esas tormentas que cuando cae un rayo que la casa vibra, los vidrios vibran? No sé por qué, pero ellos siempre salían corriendo y venían a nuestra pieza. Pero eso pasaba obviamente hace muchos años, creo que hace 6 meses atrás. Y hagan un lugar en la cama. Y a mí me parecía, algo que me fascinaba de todo eso, es que yo le decía a Gio, bueno Gio, entra. Y él venía así, esa tormenta. Y él entraba en la cama, creo que ni siquiera llegaba a apoyar la cabeza en la almohada. Y yo decía, ¿qué cambió? ¿Qué cambió en 3 metros? De la distancia donde él está en su pieza a mi pieza, ¿qué cambió? ¿Qué puedo yo detener un rayo? Y el rayo cuando entra por la ventana, el trueno, yo lo agarro así y le digo, vete, y él está seguro conmigo. Viene un tornado y yo detengo el tornado y lo freno el tornado. ¿Puedo hacer eso? No. Si viene un tornado está él acabado, yo acabado, todos acabados. Pero él cree, confía, y cuando está con el Padre se le va el miedo. Se le va el miedo. Ahora, ¿quién es nuestro verdadero Padre? ¿Quién es el verdadero? ¿Quién es el verdadero que sí puede detener un rayo? ¿Quién es el verdadero que sí puede detener una tormenta? ¿Quién es el verdadero que sí puede impedir que te hundas? Porque cuando Pedro empezó a hundirse, al ver los fuertes vientos, tuvo miedo y comenzó a hundirse y diendo voces, diciendo, Señor, sálvame. Ahora Pedro tendría que aprender otra lección. Primero es que Pedro ya era salvo. Y segundo, que el Señor nunca, jamás, de los jamases, iba a dejar que se hundiera. Jamás. Los 11 que estaban ahí, porque yo a Judas no lo incluyo, aprendieron algo, porque Judas no aprendió nada. Judas era como la multitud que comió los panes. Estaba en otra. Pero los 11 que estaban ahí aprendieron algo. Aprendieron verdaderamente una gran lección y dieron una respuesta. Porque acá está el punto. ¿Qué pasa cuando nosotros estamos frente a una tormenta? ¿Qué pasa cuando nosotros estamos frente a una circunstancia difícil? En una oportunidad, esto está en Mateo 16, Jesús les preguntó, ¿y quién dicen que soy? ¿Quién dicen que soy? ¿Qué dice la multitud de quién yo soy? ¿Se acuerdan? Y le dijeron, bueno, algunos dicen que eres Elías, algún profeta o alguien.
¿y ustedes? A lo que Jesús le importaba es, ¿y ustedes? Porque esa respuesta, hermano, lo dice todo. Una firma de una membresía lo dice todo. Un domingo que tú vienes lo dice todo. Tú estás hablando, tú estás expresando, tú estás demostrando qué hay en tu corazón. De la abundancia del corazón habla la boca. ¿Y se acuerdan que Pedro le dijo, el mismo Pedro? Le dijo, ¿tú eres el Cristo? ¿El Hijo de Dios? Ahora, ¿por qué es importante eso? Porque dice en el versículo 33 de Mateo 14. ¿Se acuerdan que Jesús le extiende la mano en el 31 y le dice, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando él lo subió a la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo. Vinieron y le adoraron diciendo. Hermano, adorar no es cantar. Adorar es confesar lo que hay en tu corazón. Adorar es decir la verdad que tú crees sobre Jesús. Adorar es decir la verdad que tú crees sobre Jesús y la vives. Y vinieron y le adoraron, diciendo, verdaderamente eres el Hijo de Dios.